Buen día con todos. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Nos encontramos en el curso Gestión de Base de Datos. Docente el licenciado Michel Castañeda. Autor del proyecto Mendoza Yachin y Miguel Sandoni. Y persona, lo cual crearemos una base de datos llamada BD Pedidos Carsa. Nos dirigiremos a la herramienta SQL Server. Ingresamos con nuestra cuenta SA. Percatamos que no tenemos ninguna base de datos. Exacto. Crearemos la ruta de dónde guardar el query. Procederemos a abrir el query guardado en el destino, que es el escritorio. Aquí está. Por siguiente, crear la base de datos. Use master go. El comando para empezar. If exists, select name from. Evaluaremos si existe la base de datos B de pedidos Carsa. Si no, procederemos a eliminar la base de datos. Comenzamos con if exists. Este comando verifica si existe, si es que existe la base de datos B de pedidos Carsa. Si existe esa base de datos, se procederá a eliminar la base de datos. Si no, crearemos la base de datos. Create database B de pedidos Carsa. El nombre de la base de datos. On primary name B de pedidos Carsa. Este es el archivo DAT y el archivo log. El archivo DAT es el archivo físico y el archivo log es el archivo lógico. Designaremos la ruta de donde crear la base de datos. Es en el disco C, carpeta database, pedidos Carsa y el archivo MDF. Lo mismo. El archivo lógico se creará en el disco C, carpeta database pedidos Carsa y el archivo LDF. Se le designa a ambos archivos la capacidad de memoria. Size 560 MB, max size 717 MB, file room 35 MB. Lo mismo en el archivo lógico. Size 240 MB, max size 307 MB, file room 15 MB. Se va a proceder a imprimir, se ha creado la base de datos Carsa. Ejecutamos. Execute. El sistema verificado si es que existe o no existe la base de datos. Si es que hubiese existido, procede a borrar. Pero como no hay esa existencia de tal base de datos, se procede a crear. Tal cual se le ha pedido,
imprimir el mensaje, se ha creado la base de datos BDPI o Carsa. Nos arroja, se ha creado la base de datos BDPI o Carsa. Nos dirigimos a la base de datos. Ahorita nos encontramos en la base de datos master y nos dirigimos a BDPI o Carsa. Execute. Ya nos encontramos dentro de la base de datos BDPI o Carsa. Verificamos lo físico. El archivo DAT y el archivo log, que es el MDF y el LDF, archivos lógicos y físicos. Verificamos la existencia del archivo DAT. Y aquí está. Los archivos físicos del archivo lógico y el archivo físico. Los dos. ¿Dónde? Disco C, carpeta database pedidos Carsa, archivo DAT y archivo log. Continuamos con la creación de tablas. Creamos la tabla de departamento. Create table departamento. Código chart de 2, not null. Nombre departamento varchar 40, not null. Aquí tenemos dos tipos de expresiones, char y varchar. El char te agrega qué tantos espacios debes de colocar. Y en el caso se agregará código del departamento que nos dicta dos números, dos tipos de números, como podría ser del 1 hasta el 99. El 01, 02, 03, 09, 11, 35, 82. Dos espacios en la columna. Not null. Nombre del departamento, varchar 40. Usualmente los nombres suelen ser muy extensos. Es por eso que se le designa la- un espacio en memoria para lo suficiente para no tener problemas o inconvenientes. Establecer como llave primaria el campo codep y la tabla departamento. Alter table departamento. AE constraint. Hacemos referencia y seleccionamos la llave primaria. Ejecutamos. Comenzando por la creación de tablas. Execute. Llave primaria. Execute. Comandos correctamente ejecutados. Continuamos con la creación de tabla provincia y la llave primaria y su llave primaria. Execute. Continuamos. La creación de tabla distrito. Tenemos un char de 6 y varchar de 60. Char de 4. Wow, algo pasado. Ya. Continuamos. Se ha ejecutado.
con la creación de tabla nacionalidad, llave primaria, execute, create table documento identidad, execute, llave primaria, tabla pedido, tipo de pedido, llave primaria, creando la tabla de cliente, create table cliente, execute, llave primaria, create table usuario cliente, execute, llave primaria, tabla razón social, su llave primaria, tabla área, un momento, su llave primaria, tabla cargo, su llave primaria, tabla empleado, llave primaria, tabla empleado, su llave primaria, y tenemos la tabla marca, llave primaria, tabla categoría, su llave primaria, tabla artículo, llave primaria, artículos de marca, llave primaria. Aquí tenemos una restricción que nos dice quitar la restricción no nula al campo foto de la tabla artículo marca. Vamos a ir a la tabla artículos marca. Tenemos artículos marca, columna foto. Aquí está la columna foto. Binary null. Y se ejecuta. Crear tablas. Sede. Execute. Su llave primaria. Tabla pedido. Su llave primaria. Está. Tabla de detalle pedido. Su llave primaria. Tabla
Forma de pago. Tipo de documento a facturar. Tabla de venta. Execute. Establece como llave primaria el campo ID venta de la tabla venta. Su llave primaria. Crea tabla venta crédito. Execute. Se va a crear la tabla libros reciclados. Reclamaciones. Perdón. Execute. Llave primaria. Execute. Se va a hacer las relaciones de tablas. La tabla provincia con la tabla departamento. Alter table provincia. Foreign key, el campo, código departamento, referenciando la tabla de departamento con el campo code código de departamento. Execute. Lo mismo. La tabla de distrito en el campo código provincia de la tabla provincia, el campo código provincia. Su llave foránea. Execute. Tenemos tabla artículo con la tabla categoría. El campo código de categoría en la tabla categoría, campo código categoría. Execute. Tabla artículos marca con el campo código de artículos en la tabla artículos con el campo código de artículo. Execute. Sucesivamente. Encontré el detalle. Ejecutamos. Ahora sí. Nos tenemos comandos correctamente ejecutados. El, el tema era que no tenía llave primaria, pero ya se la ha ejecutado. Continuamos. Restricción de tablas. Eh, la llave foránea de esta tabla usuario cliente será el campo código cliente, referencias con la tabla cliente, campo código cliente. Ejecutamos. Execute. Seguimos correlativamente relacionando las tablas.
Tenemos la necesidad de saber cuántas tablas tenemos en nuestra base de datos. Verificamos. Este es el total de nuestras tablas. Queremos ver el diagrama, la relación que tiene. Verificamos. Se seleccionan las tablas. Cerramos. Y este es en total nuestra base de datos. Con las tablas. Procederemos a ordenarlas. Bueno, al parecer ahí queda todo porque hemos reducido todo el espacio que se ha podido tener en exceso. Este es nuestro diagrama de base de datos. Podemos ubicarnos en cualquier parte de ello. Procederemos a guardar con el nombre diagrama pd pedidos Carsa. El siguiente se va a realizar la copia de seguridad backup de la base de datos bd pedidos Carsa 2dix. Vemos la ruta, disco C, carpeta y el elemento del backup. Si el comando se ha ejecutado correctamente, queremos que nos arroje el mensaje: se ha creado la copia de seguridad de la base de datos bd pedidos Carsa. Y ejecutamos. Se ha creado la copia de seguridad correctamente ejecutado. Eliminaremos la base de datos para poder restaurar la backup que tenemos almacenado. Execute. Refrescamos y no está la base de datos. Pero nosotros queremos restaurar todo el contenido. Comando correctamente ejecutado. Con el mensaje: se ha restaurado la base de datos bd pedidos Carsa. Y aquí tenemos el mensaje: se ha restaurado la base de datos bd pedidos Carsa. Verificamos, refrescando, un refresh. Y aquí está. La base de datos bd pedidos Carsa, sus tablas. Con sus restricciones, su llave primaria
sus columnas, su llave primaria y llave foránea, sus columnas, llave primaria y llave foránea, y sucesivamente. Columnas, llave primaria y llave foránea. Y bueno, gracias por su atención. Eso es todo.